Buenas tardes, Miss. El día de hoy estaremos tratando el caso de Odebrecht en el Perú. Esto relacionado con el problema ético en el ejercicio empresarial. Nuestros integrantes son Alcalá Yerri, Martínez Emilia, Mercado Bolívar, Torne Valdés y Zúñiga Elizabeth. El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, donde la empresa brasileña pagó sobornos millonarios a funcionarios peruanos para obtener contratos en obras públicas. Entre los implicados se encuentran expresidentes como Alejandro Toledo y Alan García, así como funcionarios y empresarios. Este escándalo reveló una red de sobornos, lavado de dinero y financiamiento irregular para campañas políticas, lo que debilitó la confianza en las instituciones y subrayó la necesidad de transparencia y reforma en el sistema público y judicial. Este escándalo involucró el pago de cerca de 29 millones de dólares en sobornos entre el año 2010 y 2014. Utilizó empresas fantasmas y sistemas financieros opacos, afectando gravemente la confianza en las instituciones públicas. Las investigaciones judiciales y los procesos penales contra numerosos líderes resultó en pérdidas económicas por proyectos inconclusos y sobrevalorados. Socialmente aumentó la desconfianza en el gobierno, destacando la urgencia de mejorar la ética y la transparencia tanto en el ámbito gubernamental como empresarial. Este caso afectó profundamente varios aspectos claves en el Perú, distorsionó los procesos de licitación de grandes proyectos de infraestructura, debilitó instituciones como ministerios y gobiernos regionales y expuso conexiones corruptas entre Odebrecht y políticos de alto nivel, incluyendo presidentes y congresistas. Además, Odebrecht formó cárteles con otras empresas para controlar el mercado de licitaciones públicas y creó el Departamento de Operaciones Estructuradas para canalizar sobornos a funcionarios y políticos, asegurando contratos de manera ilícita. Estos hechos subrayan la necesidad urgente de reformas para prevenir futuros abusos y restaurar la confianza en las instituciones públicas. El alcance del escándalo Odebrecht no solo reveló corrupción en múltiples niveles del gobierno, sino también complicidad entre el sector público y privado. Este caso se convirtió en un llamado urgente para fortalecer las instituciones, implementar medidas de transparencia y recuperar la confianza de los ciudadanos con el sistema político y empresarial del país. En cuanto a los principios éticos y códigos de conducta, hubieron sobornos a funcionarios peruanos para obtener contratos de obras públicas. Hubo también manipulación de licitaciones y acuerdos irregulares con autoridades locales. El encubrimiento de actos corruptos se dio bajo la figura de estructuras financieras diseñadas para ocultar el origen y destino de los fondos. Además, se hizo uso también de empresas fantasmas. En este caso han sido implicados cuatro expresidentes. Alejandro Toledo, quien recientemente ha sido sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión, acusado de recibir 31 millones de dólares en coimas por la carretera interoceánica del Sur. Alan García fue investigado por corrupción en obras en el Metro de Lima. Al momento de su detención, se suicidó en el año 2019. Ollantumala, por su parte, está con comparecencia restringida por lavado de activos, acusado de recibir dinero ilícito para campañas electorales. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra con comparecencia restringida por supuesto lavado de activos. Esto le costó la renuncia a, a la presidencia. Alejandro Toledo fue acusado de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos por la carretera interoceánica del Sur. Se le acusa de haber recibido 31 millones de dólares para favorecer a la empresa Odebrecht. Actualmente ha sido sentenciado a 20 años, 6 meses de prisión. Alan García fue investigado por corrupción en obras de la línea 1 del Metro de Lima y la carretera interoceánica del Sur. Intentó realizar la gestión del asilo político en la Embajada de Uruguay, la cual fue rechazada. Se suicidó el 17 de abril del 2019 cuando iba a ser detenido preliminar. Caso Ollantumala. Acusaciones.
lavado de activos por recibir dinero ilícito para financiar sus campañas electorales entre el 2006 y 2011. Situación actual, con comparecencia restringida tras haber estado 9 meses con prisión preventiva. Acusación fiscal. La Fiscalía pide 20 años de prisión para Humala y 26 años para su esposa Nadine Heredia. Caso Pedro Pablo Kuczynski. Renuncia a la presidencia, obligado a renunciar en 2018 tras escándalo de consultorías a Odebrecht. Acusaciones. Supuesto lavado de activos cuando fue ministro en el gobierno de Toledo. Situación actual, con comparecencia restringida e impedimento de salida del país. Exgobernadores regionales involucrados. Félix Moreno, exgobernador del Callao, con prisión preventiva por el caso Vía Costa Verde, tramo Callao. César Álvarez, exgobernador de Ancash, con prisión efectiva de 8 años y 3 meses por colusión agravada. Jorge Acurio Tito, exgobernador del Cusco, con prisión domiciliaria por el caso de la vía Evitamiento Cusco. Exalcaldes de Lima implicados. Susana Villarán, con 24 meses de arresto domiciliario por presuntamente recibir dinero ilícito en campañas políticas en los años 2013 y 2014. Luis Castañeda Locio, se encontraba con arresto domiciliario hasta su fallecimiento, acusado por recibir dinero ilícito en campañas de los años 2011 y 2014. Líderes políticos involucrados. Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular con comparecencia restringida por lavado de activos en campañas electorales. José Luna Gálvez, presidente de Podemos Perú, con comparecencia restringida por supuestos aportes ilícitos en comicios municipales. Lourdes Flores, expresidenta del PPC, investigada por supuestos aportes ilícitos en comicios electorales de los años 2006 y 2010. En el caso de Odebrecht, varios exfuncionarios y políticos peruanos han sido vinculados debido a presuntos sobornos o irregularidades relacionadas con proyectos de infraestructura financiados por las empresas brasileñas. Aquí un breve resumen de los mencionados. Exfuncionarios implicados: Pedro Chávarri, acusado de entorpecer investigaciones sobre Odebrecht y de estar vinculado con la red de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto. José Klimper, investigado por su presunta participación en el financiamiento ilegal de campañas políticas. César Villanueva, acusado de recibir sobornos relacionados con la concesión de la carretera San José de Sancisa. Yehude Simón, investigado por sobornos recibidos en el proyecto Olmos durante la gestión como presidente regional de Lambayeque. René Cornejo, vinculado a irregularidades de proyectos de provisión durante su gestión. Jorge del Castillo, mencionado indirectamente en las investigaciones por colaborador eficaz, aunque sin pruebas concluyentes. Y por último, Fernando Zavala. Su gestión como ministro de Economía estuvo bajo escrutinio por contratos de Odebrecht, aunque no se le ha señalado directamente en sobornos. Tenemos otros implicados, de los cuales son varios exministros y congresistas de diversos partidos políticos que han sido investigados por recibir sobornos o facilitar proyectos para Odebrecht, incluyendo personajes de partidos tradicionales como el APRA, Fuerza Popular y otras agrupaciones. Sector empresarial involucrado. Tenemos las constructoras, que son ejecutivos de grandes empresas como Graña y Montero, Carmet y IXA. En el sector financiero, Susana de la Puente Vice, banquera internacional y ex embajadora del Reino Unido. Y medios de comunicación, José Graña, ex director del comercio y expresidente de Graña y Montero. En el marco legal, Odebrecht fue obligada a pagar reparaciones civiles al Estado peruano por los daños causados. Valores organizacionales involucrados, valores violados por Odebrecht, la integridad. La empresa construyó una cultura empresarial basada en el soborno, violando principios éticos fundamentales. La responsabilidad social. Los proyectos adjudicados irregularmente resultaron ineficientes o incompletos, afectando a las comunidades. La transparencia. Se ocultaron los flujos de dinero mediante un sistema estructurado de sobornos. Impacto en el sector empresarial peruano.
Desconfianza generalizada en empresas contratistas afectando la percepción pública sobre la ética empresarial en el país. Toma de decisiones éticas. La empresa priorizó el aseguramiento de contratos multimillonarios mediante actos ilícitos, ignorando las consecuencias legales y éticas a largo plazo. Políticos y funcionarios priorizaron beneficios personales por encima de su deber hacia los ciudadanos, mostrando una falta de compromiso ético con la función pública. En la comunicación y transparencia, Odebrecht utilizó mecanismos sofisticados para ocultar los sobornos, como empresas offshore y cuentas secretas. El Estado peruano no actuó con suficiente rapidez para identificar y sancionar irregularidades en el proceso de licitación. La declaración de colaboradores eficaces como Jorge Barata fue clave para revelar información, aunque se percibió limitada y fragmentada. Las investigaciones inicialmente no se comunicaron con claridad, lo que generó confusión e indignación en la población. Impacto en el sector empresarial. Reputación dañada. Pérdida de confianza en grandes empresas y ejecutivos. Consecuencias legales. Investigaciones y procesos judiciales contra empresarios prominentes. Impacto económico. Afectación a proyectos de infraestructura e inversiones. Consecuencias políticas y legales. Crisis política. Inestabilidad gubernamental. Renuncia de un presidente y suicidio del expresidente Alan García. Reformas judiciales. Creación del equipo especial abajato del Ministerio Público para investigar casos de corrupción. Impacto en partidos. Descrédito de partidos políticos tradicionales y surgimiento de nuevos movimientos. Propuestas de solución. Transparencia y fortalecimiento institucional. Publicar contratos, supervisar licitaciones, usar tecnología contra irregularidades y sancionar severamente el soborno. Cumplimiento empresarial. Creación del equipo especial abajato del Ministerio Público para investigar casos de corrupción. Educación y participación. Promover valores éticos, recuperar fondos ilícitos y fomentar denuncias ciudadanas. Conclusiones y perspectivas. Alcance del escándalo. El caso Odebrecht ha revelado una red de corrupción que abarca todos los niveles del gobierno del sector empresarial peruano. Desafíos pendientes. Continúan las investigaciones y procesos judiciales contra numerosos implicados. Reformas necesarias. Se requieren cambios profundos en el sistema político y empresarial para prevenir futuros casos de corrupción.